Y ya estamos con Tabata Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, Miguel, encantada de estar en tu espacio, que pues evidentemente tiene un aire muy fresco, muy juvenil, y pues evidentemente que tengan ustedes el interés por conocer acerca de otras formas de comunicación me complace mucho, y sobre todo que hayas pensado en una servidora para poder hablar de la lengua de señas mexicana el día de hoy. De hecho, bueno, inició con la introducción fuerte, pero yo eso a presentar a mi invitada. Ella es psicóloga, ella es también licenciada en Derecho, también es perito en lo que es psicología forense y también hace poco ganó un premio del Super Smash Bros. Nintendo 2021. Un gran logro que, o sea, en un juego como Smash, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Pero cuéntanos, bueno, en sí, tiene toda la razón. eh, Ella está en un gran proyecto de lo que es la lengua de señas mexicanas. Antes de iniciar con el tema, ¿cómo fue que te interesó este tema del lenguaje de señas? Ok, pasa que me dedico a la evaluación forense, como bien lo comentabas, principalmente de niños y niñas que han tenido abuso sexual infantil y violación. Entonces, la mayor parte de estos niños me los encontraba con discapacidades. Una de ellas era la auditiva. Entonces, en mi necesidad, evidentemente, de poderme comunicar con ellos, tuve que estudiar lengua de señas mexicana y esto me condujo posteriormente a hacer un proyecto que se llama El Mundo de Victoria, que es un canal de YouTube y una página de Facebook en donde mi hija chiquitita de 5 años comenzó a enseñar lengua de señas a los niños sordos o los niños que no se podían comunicar con las demás personas. Entonces, he trabajado con personas con discapacidad, con y sin traductores e intérprete de lengua de señas, y fue por eso, por la necesidad de mi trabajo, de poderme comunicar con todos estos pequeñitos que habían sido víctimas de violencia sexual. Fíjate que me llama la atención dos cosas. La primera es lengua de señas mexicanas. No sabía que el lenguaje de señas estaba por país o por... Exacto. No sabía, o sea, bueno, yo en lo personal, o posiblemente son de esas cosas que todo el mundo sabe, pero yo pues por mi ignorancia no sabía, ¿no? No sabía que estaba por países. La otra es de que creo que ya es como que costumbre traer a alguien, por ejemplo, entonces, ¿qué eres perito en psicología forense? Hace poco aquí tuvimos ahora sí que, por cierto, un abrazo a Colombia, por mi anterior invitado, el cual hablamos sobre la medicina forense. Fue una de las pláticas más traumadas que he tenido, o sea, creo que, chavos, si tienen miedo a la muerte, créanmelo, no investiguen, quédense con la duda, o sea. Pero, por ejemplo, en ese caso, tú dices que eres de psicología forense, ¿cómo está? O sea, es que la palabra forense ya me llama la atención, o sea, ¿por qué está agregada ahí? Ok, tienes mucha razón. Mira, cuando decimos forense, muchas personas creen que tenemos una relación directa, contacto directo con los cadáveres, pero no. Realmente la palabra forense viene de forum, que es un foro, una sala, en donde nosotros vamos a los tribunales y en el caso de los psicólogos realizamos una evaluación previa a cualquier individuo que lo solicite, ¿no? Y desahogamos esas pruebas ante tribunales. El tribunal es el foro. Entonces, cualquier profesionista que se encargue, que sea perito, que es una persona experta en cualquier ciencia, arte u oficio, puede ir a desahogar en los foros. Sin embargo, sí se requiere una preparación posterior a la licenciatura para que podamos ser peritos en un área específica con acreditación. Hay peritos técnicos y hay peritos que son profesionales. En mi caso soy una perito profesional porque terminé mi licenciatura y después comencé mi especialidad en la psicología forense. Pero suelen haber esta confusión de términos, pero los psicólogos forenses no tratamos con cadáveres,
vamos a los tribunales a desahogar unas evaluaciones psicológicas. Estas evaluaciones psicológicas, nosotros tenemos que hacer una entrevista, aplicación de pruebas, cuestionarios, integrar esa información y decir si las personas, en este caso analizadas, tienen algún signo o síntoma con determinado delito, con determinada situación. En mi caso, principalmente laboro en la parte penal para víctimas de delitos, ¿no? Pero también hay peritos forenses en psicología, en el área laboral, en el área familiar, en otras áreas también del derecho. Fíjate que me llama mucho la atención que estudiaste psicología y derecho. Unas, vamos a decirlo, carreras totalmente separadas de una de sí. O sea, psicología va más sobre el estudio y tratamiento de la mente, como que es el doctor del cerebro, por así decirlo. Y el derecho, pues, es la persona que sabe sobre las leyes aquí en México. Entonces, este tipo de, o sea, sí, sí, es un poco contrastante las dos carreras. Y fíjate que me acuerdo cuando trajimos aquí a Stephanie, ella es grafóloga, se dedica al área infantil. Créeme que, no sé, escucho esto sobre los niños y no sé, siento que, no, o sea, creo que en tu parte tienes que tener como que un estómago hasta fuerte, por así decirlo, para escuchar cada caso que te ha de llegar. Algunos casos sí son muy impresionantes. Te das cuenta que principalmente las personas que atacan a los niños son personas de confianza, son personas que están en la familia, posteriormente los padrastros, después líderes de sectas y cultos religiosos, pero lo más complicado de creer es que a veces el daño se encuentra dentro del núcleo familiar y no de desconocidos. Entonces, sí me he encontrado con casos bastante insólitos. Sin embargo, pues alguien tiene que hacer el trabajo y sobre todo amor a lo que haces y en pro también de ayudar a los niños que tienen este tipo de situaciones en su vida. Entonces, creo que al principio te impresiona, pero después te vas acostumbrando a tratar con cierto tipo de episodios y pues tratarlo de una manera pues lo más profesional que puedas. Ok, qué fuerte, la verdad, ¿eh? Ojalá que, y de hecho, también es un espacio también para que o sea, yo siempre lo he mencionado, o sea, si tú vas a ir al psicólogo, no significa que estás loco, o sea, simplemente ve, o sea, es hasta sano, por así decirlo, y más que nada para un niño, ¿no? Creo que muchos niños, no sé, sufrieron ciertas cosas que lamentablemente nunca se atendieron de niño, crecen y siguen con sus problemas hasta que no se chequen van a seguir iguales. Entonces, esa es una invitación que siempre yo les hago a lo que es la salud psicológica. Pero bueno, regresemos a nuestro tema un poco más amigable, Sí. porque como que violencia y niños como que no se lleva. Entonces, por así decirlo, ok, estamos hablando sobre las lenguajes de señas mexicanas. ¿Por qué existe este tipo de cambio? O sea, por así decirlo, ¿es el mismo lenguaje el de México que el de Argentina o el de Argentina con Colombia? ¿No? No, de hecho es una creencia que todos tenemos en algún momento. Yo también la tenía. Yo pensé que el lenguaje de señas principalmente era así, era universal. Y ya después me di cuenta que no era lenguaje, que era lengua. Y yo dije, ¿por qué está esa diferencia? Y bueno, por ahí tengo una presentación que hice para tu espacio. Entonces, si tú me lo permites, igual la puedo presentar para irles explicando toda esta situación, ¿vale? A ver si se comparte. ¿Sí se ve? Ahí está. Muy bien, gracias, Miguel. Pues bueno, eh, Sí, de hecho ya vamos a la está siguiente compartido. diapositiva, por favor. A Compartido. la número 3. ¿A las 1-3? Ok, Sí, listo. muy bien. Ahí, Miguel, yo te explico qué es la lengua de señas mexicanas. Bueno, es una lengua nacional
dice que forma parte del patrimonio lingüístico con el que cuenta nuestra nación. Sus abreviaturas es LSM, Lengua de Señas Mexicanas. Como tú bien decías, hay lengua de señas argentina, lengua de señas colombiana, costarricense y así por cada país. Si me apoyas con la siguiente diapositiva. Gracias. Nos dice que normalmente esta lengua de señas pues se acuña para exclusivamente sordos, perdona. Entonces, yo te puedo decir que no. La lengua de señas tiene sus orígenes muy remotos y que se ha utilizado aún en comunidades oyentes. Ahí subrayé la palabra amerindios, porque realmente son nativos americanos, que eran los que las utilizaban, y de las grandes llanuras de América del Norte utilizaban las señas para hacerse entender entre etnias que hablaban y las lenguas con las que se encontraban en regiones distintas. Entonces, cuando no entendían una lengua, un dialecto de una región a otra, se comunicaban a través de las señas, ¿vale? A ver, Pidos, tengo una duda. Entonces, Sí. este lenguaje de señas, o sea, no inicia como medio de ayuda para las personas sordas, sino que inicia desde muchísimo antes. Exactamente. Sus orígenes son muy antiguos. De hecho, ahora se ha adaptado como lengua natural de las personas sordas. Sin embargo, no es exclusivo de la gente sorda. Hay muchos mitos, Miguel, y qué bueno que me preguntas esto porque hay gente que dice, la lengua de señas es únicamente para sordos y son los sordos que tienen que impartirla. La verdad es que no es así, Miguel. Mira, esta es un patrimonio cultural y nacional y todas las personas que deseen acceder a este conocimiento tienen el derecho de estudiarlo, de aprenderlo. Es como si fuera otra lengua, otro idioma. Si tú vas con una persona que habla alemán, no es necesario que sea nativo alemán para que te pueda enseñar el alemán. Puede haber otras personas que hayan aprendido el alemán y que te lo puedan transmitir. Sin embargo, la cultura sorda tiende a ser a veces un poco egoísta en ese sentido, en donde dicen que exclusivamente los sordos tienen que transmitir ese conocimiento, pero muchos de ellos no tienen los conocimientos pedagógicos para poder hacerlo y tampoco a lo mejor buscar alternativas para que el oyente conozca acerca de la lengua de señas. Entonces, por decir esto, fíjate que me he echado encima a mucha comunidad de sordos porque ellos dicen, es que no, nadie puede conocer lengua de señas mexicanas excepto los sordos. Y solamente los sordos son los encargados de impartirlo. Entonces, yo me he revelado a todo eso y yo les he dicho, no, la lengua de señas es para todas las personas y puede impartirlo a alguien certificado, por supuesto, pero no es necesario que sea sordo. Entonces, pues bueno, tratamos de compartir ese conocimiento con todas las personas pues, que deseen conocerlo. Hay gente que tiene autismo, que tiene hipoacusia, a lo mejor leve o moderada. La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva. Entonces, no necesariamente son completamente sordos, ¿vale? Tenemos personas que tienen problemas del habla, que tienen labio leporino, que tienen dificultades muchas y no necesariamente son sordos. Entonces, me parece que todas las personas que lo requieran deben tener acceso a esta información. Y la verdad es que no me importa lo que diga la comunidad de sordos, esta información tiene que darse a todos, no solamente a los sordos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta lengua de señas no solamente son señas con las manos, también son gestos, son miradas, son movimientos corporales con evidentemente una intención de poder comunicar algo, algún Lenguaje mensaje. corporal 100%. Exactamente. Ok, Entonces, ok. desde lo visual, lo gestual,
lo corporal, todo está en actividad en ese momento para poder transmitir una idea, ¿no? Ok. Muy bien. Nos vamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Ahora, la lengua de señas, hablando específicamente de la mexicana, no es la misma en los 32 estados de la República. Hay generalidades, sí, pero cada región geográfica también tiene algo que se llaman regionalismos. Por ejemplo, en Yucatán tienen una lengua de señas muy diferente al resto de la República Mexicana, ¿vale? Y nos dice aquí que además es muy diferente al español, por ejemplo, en el orden de las palabras y el uso de los verbos. Por ejemplo, nosotros hablamos generalmente con sujeto, verbo y predicado. En la estructura morfológica para poder interpretar las señas es una configuración totalmente diferente. Hay gente que dice, bueno, yo aprendo el alfabeto o el abecedario en lengua de señas. Se llama alfabeto dactilógico, en donde es la A, la B, la C, la D, la E, la F y así sucesivamente. Y mucha gente dice, bueno, si yo me aprendo el alfabeto, ya sé hablar lengua de señas, ¿no? La verdad es que no, ese es el alfabeto y solamente ocupamos el alfabeto para decir los nombres, algunos lugares, algunas palabras muy cortitas, pero la mayor parte de las palabras tiene algo que se llaman señas. Por ejemplo, si yo quiero decir mesa, no hago deletreado, esta es la M, M-E-S-A, yo no hago eso. Con una seña hago esto. Esto quiere decir mesa. Entonces me evito el deletreo y la seña de mesa es esta, ¿vale? Y todas las palabras tienen su seña, ¿vale? Tengo una duda en ese caso. Por ejemplo, Sí. bueno, supongamos, hasta en el mismo inglés lo hay y también hasta en el mismo español. Palabras que son iguales, pero Uh-huh, significan otra cosa dependiendo del contexto. ¿En el uh-huh. lenguaje de señas pasa algo así por el estilo? Sí, exactamente. Por ejemplo, la lengua de señas tiene algo que se llama movimiento, configuración, es decir, dependiendo tú el contexto, como bien dices, la seña va a significar otra cosa. Por ejemplo, si yo hago esta configuración y lo pongo aquí, quiere decir diablo. Si yo hago esta misma configuración y hago esto, ¿vale? Eso significa que estoy hablando de una persona que es falsa, que es hipócrita. ¿Se me explicó? Entonces, ese tipo de señalamientos tienen que ver y tienen una interpretación diferente dependiendo el movimiento, el desplazamiento y, por supuesto, el lugar que ocupe dentro de la cara o del cuerpo. Entonces, también tiene su grado de complejidad, igual que cualquier idioma, pero para los niños, por ejemplo, que no saben expresarse todavía con la lengua, tienen algunos problemas, les parece incluso divertido poderse comunicar con la lengua de señas para poder decir qué es lo que quieren. Por ejemplo, alguien que no sabe hablar, con que diga esto quiere decir agua. Y si un niño chiquitito de 3 años le hace hacia mamá, pues ya sabe la mamá que tiene que ir por agua para cubrir la necesidad de su bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos a un niño, no sé, con autismo y puede decir esto, quiere decir, mamá, quiero leche, ¿no? Bueno, en este caso es leche. Ah, Entonces la mamá va a ir y va a satisfacer esas necesidades. Por eso es que no es exclusivo para los sordos, como tú puedes ver, ¿no? Es para todas las personas que pueden hacer el empleo de esta lengua de señas y que puede facilitar la vida de muchas personas. La gente está distante, por ejemplo, cuando no pueden alcanzar a un medio auditivo para poderse comunicar, la lengua de señas es una excelente opción, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Nunca me detengan casi todos los dispositivos, pero es que, no sé, o sea, hay tantas dudas que, o sea, fíjate que, Claro, y para eso estoy, con gusto. no, o sea, y fíjate que con lo que me cuentas es casi como de, o sea, si por sí estoy totalmente flashado con lo que me está diciendo, o sea, es por eso que acá estoy, oye, tengo una duda, pero perdón, te dejo continuar. No, 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 adelante. Dale. Bueno, la LSM o la lengua de señas mexicanas es inmutable. Quiere decir que si tú ya la aprendiste bien una vez, ¿esa ya se queda para siempre? La respuesta es que no. ¿Qué crees? Que toda la lengua, todas las formas de comunicación tienen un cambio, ¿vale? Un cambio lingüístico, evolutivo, en donde, por ejemplo, eh, para decir antes mujer, se utilizaba la mano así y se hacía hacia abajo, como diciendo tú estás por abajo. Entonces, los cambios contextuales, históricos de nuestro país hacen que se vayan modificando ese tipo de señas. Ahora, para decir mujer, pues haces esto, ¿no? Ya no haces así como que le estás agachando. Entonces, tenemos que irnos actualizando acerca de qué señas se siguen utilizando y cuáles ya no. Entonces, ¿es inmutable? La respuesta es que no, evolucionan, cambian también con el desarrollo social, ¿vale? Ok. Muy bien, Paso a la vamos a siguiente la diapositiva. siguiente, ¿sí? Bien, ahora, la lengua de señas mexicanas tiene su registro en México con la creación de la Escuela de Sordomudos y la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos para formar profesores, y ambas escuelas fueron hechas por Benito Juárez. Muchos sordos están agradecidos con Benito Juárez porque fue el único presidente que se preocupó de hacer instalaciones y instituciones especializadas en la alfabetización y formación de docentes para sordos. ¿De acuerdo? Vamos en una más abajo. El 15 de abril de 1861, Benito Juárez, quien era presidente constitucional de México, decreta una ley de instrucción. Así se llamó la primera ley en donde en el artículo tercero constitucional se habla de la creación de una escuela de sordomudos, ¿vale? Entonces ya está instaurado aquí de manera legal que los sordos tienen derecho a la educación. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahora, tú me preguntabas, oye, ¿cuántas lenguas existen? O sea, ¿quiere decir que hay una lengua de señas para México y para todos los países? Es correcto, Miguel. Por ejemplo, ahí te pongo un dato que es de Etonog, una enciclopedia que cataloga las 6.909 lenguas vivas existentes en el mundo. Y ha listado en 130 las lenguas de señas usadas por las comunidades sordas. Pero la Universidad de Galuet constata la existencia de 271 lenguas de señas dispersas alrededor del mundo. O sea, en promedio, pues está entre 130 y 271 lenguas diferentes de señas en el mundo. Uf. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahora, tenemos una celebración en México de la lengua de señas. Se celebra cada 10 de junio a partir del año 2005. ¿Vale? Siguiente. Bien, aquí tenemos algo que se llama fonología de las lenguas de señas, ¿vale? El conjunto de unidades simbólicas mínimas o fonemas de la mayoría de las lenguas de señas pueden analizarse en términos de 7 parámetros. Quiere decir que todas las señas del mundo tienen que erigirse a través de estos 7 puntos. Todas deben de tener algo que se llama la configuración, que es la forma que tienen nuestras manos para realizar alguna seña, algún mensaje en particular. La orientación de la mano, si la palma es hacia arriba, hacia abajo o hacia el signante, ¿vale? El lugar de la articulación,
Esto es el lugar del cuerpo donde se realiza el signo, ya sea la boca, frente, pecho, hombros. Normalmente todas las señas se hacen de la cabeza hasta la cintura. Por eso es que la mayor parte de veces que vemos intérpretes, nada más los vemos de la cintura hacia arriba, porque muy pocas señas tienen ese lugar de articulación debajo de la cadera, ¿de acuerdo? El movimiento de las manos, que puede ser giratorio, recto, vaivén o quebrado. El punto de contacto, que es la parte de la mano dominante. Esto quiere decir entonces que un sordo puede hacerlo con su mano zurda y alguien que es diestro con su mano derecha, sí. Con la mano que tú te acomodes. Y si tú unas veces quieres utilizar la derecha y otras veces la izquierda, también puedes hacerlo. No hay ningún tipo de limitación. Plano es donde se realiza el signo según la distancia que lo separa del cuerpo, siendo el plano 1 en contacto con el cuerpo y el plano 4 el lugar más alejado, por ejemplo, los brazos estirados hacia adelante. Entonces vamos a tener diversas distancias que se llaman planos para poder extender nuestras manos o podernos comunicar a través de nuestro cuerpo. Y el componente no manual, que es la información que se transmite a través del cuerpo, como las expresiones faciales, componentes hablados, con movimientos del tronco y hombros, como por ejemplo al expresar futuro nos inclinamos ligeramente hacia adelante y al expresar el pasado hacia atrás. Entonces no solamente son las manos, es el cuerpo, son las cejas. Hay mucha gente que incluso le da pena un poquito comunicar con los ojos, pero poco a poquito es un intento de poder comunicar sin ningún tipo de temor, sin ninguna vergüenza, el significado que tú quieres dar o el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? Vamos abajito. Bien. Entonces, ¿por qué viene todo esto, Miguel? Mira, yo no soy experta en lingüismo, ¿no? Sin embargo, como te había comentado, me interesó esta parte del estudio de la lengua de señas debido a que mi profesión lo requería. Sin embargo, al ver tanta necesidad social acerca de esta capacitación, decidí abrir un curso de lengua de señas gratuito, ¿de acuerdo? Para todas las personas que deseen tomarlo a partir de los 8 años. Este curso de lenguas gratuito inicia el día 29 de septiembre, en punto de la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, ¿vale? Pueden entrar niños a partir de los 8 años en adelante. Son 3,000 espacios con constancias de participación también totalmente gratuitas. Y esto es para que si tú quieres lo puedas hacer extensivo a tu público, para que quien quiera conocer acerca de la lengua de señas pueda acercarse y participar. En la página de una servidora están 10 salas disponibles. En cada sala hay 300 personas que pueden entrar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que la gente que esté en vivo sepa que solamente a ellas se les tomará en cuenta para la constancia de participación. Hay gente que requiere este tipo de instrucción, sin embargo, te comento, la capacitación de la lengua de señas es muy cara. Tú vas a cualquier centro de lengua de señas, por lo menos los capacitadores te cobran 1,000 pesos por hora. Entonces, pues, en un curso de varias horas, pues evidentemente pues, es muy caro para la gente que no tiene las posibilidades económicas. Hay gente que me llama de varios estados de la República y me dice que yo tengo 2 niños sordos y pues no puedo meterlos a ellos y meterme a mí, meterme a mi esposo, porque ¿cuánto nos va a salir? Y es cierto. Entonces, pues esta iniciativa surge de la necesidad que tiene la gente de conocer y que si está en mis manos, por supuesto que se los voy a proporcionar. Entonces, está un espacio abierto de 3,000 personas, la capacitación es por 3 meses, las constancias de participación son gratuitas, lo único que hay que hacer es
ir a mi página, se llama Tabata Rodríguez. Voy a publicar en unos momentos más las 10 salas disponibles. Yo me estaba esperando justamente a tener esta plática contigo para que la gente que esté interesada, pues puedan meterse inmediatamente y el día 29 de septiembre que puedan conectarse a las 12:30 más o menos para que puedan alcanzar un lugar y se lleve el seguimiento de su proceso de educación. También estoy haciendo unos cuadernillos principalmente para niños para que puedan reforzar el conocimiento en casa. Todo absolutamente es gratuito. Hablando sin micrófono, ya me sentí maestro en la escuela, en clase, es horrible. Ok, para los que están escuchando esto en Zoom, Radio Pública, Apple Podcast, Google Podcast, obviamente no están viendo la presentación, pero enseguida les estaré dando el nombre de la página de Facebook, es Tabata Rodríguez, también pueden buscar como @Tabata Rodríguez Galicia.psicóloga, en la cual ahí será la página donde estaré haciendo esta convocatoria. Uf, o sea, wow, o sea, créeme que me has dejado totalmente apantallado, ¿eh? O sea, no, es que, o sea, créeme bueno, o sea, yo en lo personal, y te lo reitero, o sea, yo en lo personal sí seguía como que pensando esto de que, pues en sí, pues la lenguaje de señas simplemente era solo único y ya se había acabado todo, pero me dices que no, entonces, yo no sé, o sea. Sí, ¿no? Y es tan diverso y tan importante que lo conozcamos, porque no sabemos cuándo se vaya a presentar la oportunidad. A veces vemos la discapacidad de una manera muy distante, pero a veces nos toca con vecinos, con conocidos, incluso con gente que tiene un accidente en la calle. Apenas me estaba diciendo una chica, es que sí es cierto, es necesario porque yo fui al banco y hubo una persona sorda que se le trabó la tarjeta en el cajero y pues ni cómo lo auxiliáramos nosotros porque no sabíamos cómo comunicarnos y tampoco él hacia nosotros. Entonces, pues él se quedó llorando ahí con su tarjeta atorada en el cajero y nadie lo pudo ayudar. Entonces, cosas como estas son tristes y comunes, ¿no? Y otro dato curioso, no todos los sordos son mudos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando una persona nace con una discapacidad auditiva, no es que no pueda articular o pueda emitir sonidos, sino que como no los escucha, no los puede repetir, ¿vale? Entonces, no necesariamente los sordos son mudos. Los sordos son sordos a menos que tenga otro tipo de alteración en el lenguaje, entonces ya será sordo y mudo. Pero tenemos esos malos vicios de decirles sordomudos cuando solamente pueden llegar a ser sordos. Entonces, hoy aprendimos así de forma muy rapidita que no es lenguaje de señas, sino lengua de señas, que hay lengua de señas por cada país, que no existe una universal, que no solamente los sordos deben de conocer esta lengua de señas, que se ha ido utilizando de manera histórica a lo largo de la vida de la humanidad, que va evolucionando con el tiempo, que no se queda de forma permanente, que la lengua de señas tiene que cumplir unas características muy específicas, normalmente son 7 características que ya mencionamos, ¿no? Y que, pues bueno, evidentemente quien le interese, todas las personas podemos aprenderlo, no se necesita un requisito especial, todos somos candidatos a aprender la lengua de señas mexicanas, incluso las personas con debilidad visual, con discapacidad visual. Tenía un compañero cuando estuve estudiando lengua de señas que tenía discapacidad visual. Y tú vas a decir, pero ¿cómo veía las señas? Ah, bueno, no las veía, las sentía. Él ponía sus manos así y otras personas que eran sordas ponían sus manos encima y hacían los movimientos encima de sus palmas. Y él podía comprenderlos a través de eso. Entonces, no hay una condición específica para poder aprender la lengua de señas. Así que yo les invito a todas las personas que estén interesadas, de verdad, con mucho cariño,
Esto es un curso de capacitación subsidiado por una servidora. La capacitadora está en la red Conocer, certificada como intérprete del español a la lengua de señas y viceversa. Yo no lo imparto porque yo no estoy certificada, pero para eso está personas que tienen ya la certificación, los documentos en regla, que son la gente que sabe para poder transmitir esta información. Que, wow, o sea, no lo sé, Tabata, me has dejado totalmente volado, o sea, en primer lugar, o sea, solo escuchándote, pues no me imagino una persona con esta discapacidad viajando a otro país, Claro, el claro. infierno. Qué complejo, porque sí, o sea, se comunicarán con lengua de señas de su país. Pero, por ejemplo, si yo quiero ir a España y yo hablo solamente, bueno, no hablo, sino que yo únicamente me comunico con lengua de señas mexicanas, pues va a ser muy complejo, porque aunque se parecen, no es igual. Ninguna, ¿Y hay algún ninguna lengua tipo de de señas es ayuda igual. en ese tipo de casos? O sea, supongamos que, no sé, un sordomudo mexicano acude, no sé, a Honduras. Y Uh en -huh. Honduras, pues, él se quiere comunicar, pero obviamente ni alguien que sabe el lenguaje de señas de allá lo comprende. ¿A cómo le pueden ayudar así? O sea, supongo que ahí tiene que ver algo la aduana, ¿no? Supongo. Sí, bueno, se solicitaría el apoyo de un intérprete de la lengua de origen, pero es muy complejo. Tan solo en México, Miguel, solamente hay 50 capacitadores certificados en lengua de señas. Imagínate en países donde hay mayores limitaciones de integración social. Todavía es más complejo. Ahora, si es complejo encontrar personas capacitadas de la lengua nativa del país, imagínate que hubieran otros para los extranjeros, es muy difícil. Yo hace tiempo estaba buscando un intérprete en lengua de signos española y no lo encontré. Me tardé 3 meses publicando en muchas redes, no lo encontré. No hay aquí, o por lo menos no alguien que se enterara de mis anuncios, y mira que hago anuncios enormes. Entonces, es complejo. ¡Qué Así horror! es la O sea, no situación. se Sí. escucha, o sea, se escucha horrible porque al final del día, o sea, supongamos, o sea, no, o sea, sí se escucha muy feo, o sea, ni que buscar un sentido, pero no lo hay, sí se escucha muy feo. Oye, por ejemplo, en ese caso, o sea, por así decirlo, ¿cómo es o cómo se escucha una oración traducida al lenguaje de señas? Por ejemplo, si me pudieras traducir alguna oración que tú me puedas dar, pero con el lenguaje. Ajá. Por ejemplo, en lengua de señas se omiten las partículas y los pronombres. Por ejemplo, no se dice, Miguelito. eh, bueno, Miguel sí tendría que ser, fíjate, aquí hay algo interesante, Miguel. Tu nombre sería así en lengua de señas. Miguel. Ajá. Pero una seña corta que diga Miguel, te la tiene que poner un sordo y te tiene que bautizar un sordo. Y te Ah, ok, tiene que ok. ver toda tu cara. Y si tienes alguna seña particular, la tiene que identificar. Y, por ejemplo, con la M, no sé, a mí se me ocurre, ¿eh? No es porque sea así y porque te la tiene que poner un sordo. A mí se me ocurre que lo más sobresaliente de tu carita pueden ser las cejas o el cabello rizado. Entonces, y largo. Entonces, podría ser así como un rizado largo o una M que cruzan las cejas. Son parecidos. Por ejemplo, a mí me bautizó una sorda y como puedes ver, yo tengo el cabello siempre hacia un lado y siempre me peino el copete hacia un lado. Entonces, mi nombre es así, T-A-B-A-T-T-A. Pero para evitarme todo eso, hago solamente la letra T y hago esto, que es una seña que me caracteriza, que es como mi copete siempre hacia un lado que cruza, y así me bautizó una sorda. Esa es mi seña, ¿de acuerdo? Y cada persona tendrá una seña muy particular, ¿vale? Entonces,
Y pues bueno, con respecto a lo que me preguntabas de las oraciones, no dices, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Mm, el, el, el agua está caliente. ¿Cómo lo dices, enseñas? Pones agua caliente, ¿vale? Nada más dices agua caliente. A veces me olvido que nada más nos están escuchando y yo hago las señas. No, Pero no, dices nada más. de hecho, este podcast, chavos, ni crean que le van a, o sea, Spotify, te jodes, es YouTube. O sea, ni crean, o sea, Spotify, por el momento no, o sea, vas a estar, pero, o sea, desde el anuncio, no, aquí, o sea, te vas a YouTube, o sea, literalmente, para poder entender. Lo que pasa es de que, o sea, es más, te voy a contar una anécdota. ¿Te acuerdas en las elecciones pasadas? Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando el exgobernador de Monterrey, el Bronco, hizo la propuesta de que le iba a mochar la mano a las... Ah, sí, sí, sí. O sea, es gracioso. A los que nos escuchan de todos lados, un día alguien que se quería lanzar a presidente dijo que iba a mochar la mano. Entonces, ese... Y no, no es broma, es en serio. Por ejemplo, vi que la persona que traducía ahí, pues se quedó así como de, o sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, por ejemplo, ahí, ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, Bueno, si voy a decirle a alguien, o sea, bueno, es que primero vas a escuchar, ya está raro en un lenguaje, en cualquier lenguaje, ¿no? Que alguien te diga, te voy a cortar la mano, o sea, es casi como, sí, bueno, sí, no es muy usual, pero hay veces que sí no hay señas para todas las palabras o no todos los sordos la conocen, pero hay algo que se llaman clasificadores. Los clasificadores ayudan mucho cuando no se encuentra una palabra muy específica para algo, entonces podemos sustituirlo. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo apenas lengua de señas y quieres decir, ¿sabes qué? Un, voy a poner me voy a lavar las manos en el lavamanos y tú no sabes decir lavamanos, lo que vas a hacer es con tus deditos formar o hacer la forma en el aire de cómo es el lavamanos, las llavecitas y cómo está cayendo el agua. Esos son clasificadores. También son auxiliares cuando se está iniciando, ¿no? O no se encuentra una palabra muy precisa que se utilice en la comunidad de sordos. Entonces, es otra forma de facilitar la comunicación. Entonces, en el caso del Bronco, sí me acuerdo mucho que el intérprete, pues puso su manita y hacía como que la cortaba, ¿no? Entonces, pues, eso es, utilizó un clasificador en ese momento para poderse dar a entender qué era lo que Bronco proponía para las personas que pues cometían algunos delitos, ¿no? y por ejemplo, y ellos sí le entendieron, o ellos sí le pudieron haber entendido en el momento de que el intérprete hizo esto, o sea, porque, sí, o sea, esto, por ejemplo, bueno, si yo hiciera esto en una transmisión, no hay algo que se le parezca, o sea, por ejemplo, supongamos que esto, no sé, es picar algo, pero como él dijo, voy a mochar las manos, posiblemente ellos se quedaron, pues hizo esto, es la palabra picar, o sea que él a la gente que robe los va a picar, o sea, o no hay algún como tipo de que se pudo haber confundido. Bueno, en este caso no, porque sí utilizó la manita y fue preciso en hacer como que tenía el corte. Pero ha pasado que muchos intérpretes y traductores, al no saber la palabra, usan otros clasificadores y la comunidad de sordos dice, ¿qué? Eso no existe, o sea, no sé qué dijiste. Hubo un caso muy sonado de un intérprete de un presidente que en lugar de estar, pues, pues traduciendo lo que decía el presidente, hablaba de prostitución y hablaba de una serie de cosas que la comunidad de sordos se quedaron impactados porque decían, ¿qué está diciendo esta mujer? Porque no dominaba la lengua de señas y las movía al azar
o no hacía bien las configuraciones y pues la interpretación fue totalmente distinta. O sea, sí, sí pasa, pero eso pues se debe a una mala formación en el conocimiento de la lengua, ¿no? Oye, entonces las personas que dan, que obviamente que en los noticieros dan lo que es no sé, el lenguaje de señas, en los noticieros o en informes de gobierno, entonces tienen que tener una preparación muy canija, porque una mala Ah, palabra que tú digas o que malinterpretes mal, el mensaje se atropella. claro, claro. Y fíjate que debes de tener un repertorio también familiarizado, porque em, cada materia, cada licenciatura tiene terminología muy específica. Por ejemplo, yo Tecnicismo. te lo digo, por ejemplo, en psicología no se utilizan casi los términos que en derecho. Sí. Y si yo digo a un intérprete que no conoce nada de derecho y no sabe absolutamente nada de mi argot, ¿cómo va a poder improvisar cierto lenguaje con el cual no está tan familiarizado? O sea, a lo mejor si le preguntas de cosas comunes o de otra área, de otra ciencia, pero no va a saber cómo expresarse en el argot de todas las licenciaturas o de todas las áreas. Por eso es que hay especialistas en interpretación de señas, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, en donde utiliza términos específicos para cada palabra, por ejemplo, para decir amparo, para decir resolución, para decir el recurso de queja, para decir, no sé, si me explico, que no son comunes para la gente que no está tan involucrada en el ramo. Entonces, por supuesto que no solamente es la preparación en lengua de señas, sino la preparación del bagaje de señas que deben de tener ya comprendidas para que en el momento que lo estén expresando lo puedan interpretar. O sea, dirían comúnmente, no son enchiladas. Ok. Oye, Tabata, entonces, bueno, por lo que tú me estás dando a entender, supongamos que alguien con alguna, no sé, con esta discapacidad, que necesita un lenguaje de señas, jamás en la vida va a poder estudiar, no sé, algo como medicina, porque en medicina hasta tienes que, o sea, hasta tienes que tener aparte de que tienes no un tipo de lenguaje, pero tienes el conocimiento de algunas sustancias o de algunos medicamentos, no sé, hipofreno, algo así se llama, o sea, Ibuprofeno, ajá. ya lo dije mal, o sea, por ejemplo, ahí, o sea, ellos no podrían realizar este tipo de aspiraciones de este empleo o de carreras por la limitación que hay en el lenguaje. Es difícil que puedan hacerlo, pero sí han habido personas que han estudiado derecho. Me parece que también hay como dos antecedentes de personas que han estudiado medicina. Es muy complejo porque, como lo hemos comentado, pues hay muchas palabras que se desconocen en el ambiente de los sordos. Pero en el caso de medicina hay un diccionario de medicina para sordos, por ejemplo. Hay un diccionario de lengua de señas para la Ciudad de México que apenas compartí en mi página, que es gratuito y que puede haber diccionarios de lengua de señas para cada estado de la República, ¿vale? Pero sí, ya en ciencias muy específicas, tendríamos que irnos con personas que sepan de lingüismo, con personas involucradas en sectores muy importantes de la lengua de señas para saber qué quiere decir esto y cómo se podría traducir esta palabra. Yo, por ejemplo, si quiero ser ingeniero aeronáutico, perdón, y soy sordo, ¿te imaginas que todo el argot de la ingeniería aeronáutica tendrá que ser convertida a lengua de señas? Primero, y después aprenderla para saber cómo va a ser mi desempeño profesional en eso. O sea, es un camino muy arduo por seguir y por recorrer en la comunidad principalmente de sordos. Ahora yo te voy a decir otra cosa. Hay, hay actividades en las que no deberían de desempeñarse los sordos y se me van a echar encima con esto, pero es la realidad. No te entiendo. Apenas tuve una amiga que tomó un Didi y se dio cuenta que la persona tenía discapacidad auditiva. Entonces, cuando iba ella en el periférico, él se pasó en un alto,
parece, le estuvieron pitando, él no escuchó, se estrellaron, ella se golpeó con el parabrisas, tuvo traumatismo craneoencefálico y se quedó tan desorientada que lo único que hizo fue salirse del carro así como estaba y no supo ni siquiera que tenía esquirlas en la parte de la cabeza, ¿no? Y fue porque el conductor no escuchó el sonido de que le estaban pitando y que posiblemente eso pudo haberlo alertado en algún momento de que había un peligro. Y evidentemente al no contar con esos sentidos, pues provocó un accidente, ¿no? Ahora mi amiga, pues obviamente tiene coágulos en el cerebro, tiene tratamientos costosísimos, pero ella decía, a mí se me hizo padre subirme a un Didi de una persona sorda porque me sentí inclusiva en ese momento, pero realmente hay que ponernos a pensar un poquito si realmente las actividades de las personas con algún tipo de discapacidad no pueden limitar su desempeño, porque si es el caso, aunque queramos ser inclusivos, creo que debemos de comprender que no estamos preparados para hacer todas las actividades. Y no es discriminación, ¿eh? Es como si yo quisiera un empleo y voy a la central de abastos y yo les digo, es que yo quiero cargar por lo menos 20 bultos al día de pues no sé, de maíz, y cada bulto pesa 80 o 100 kilos. Yo soy una mujer que pesa 56 kilos. Mis capacidades físicas no van a dar para ese empleo. O sea, por mucho que yo tenga ganas y empeño, y no. Creo que cada puesto debe de ser ideal para las personas contratadas, o más bien las personas contratadas ideales para el puesto. Entonces, yo por eso te decía, lo que estoy diciendo es muy polémico, seguramente se me van a echar encima, pero creo que sí debemos de considerar las capacidades individuales con respecto al perfil de puesto para hacer la contratación. No, y ojo también, o sea, vamos a escuchar, o sea, en primer lugar, yo creo que la persona que te llega a criticar es porque, en primer lugar, o solo se aventó unos cachitos del podcast en esa entrevista, o solo ha escuchado ciertos comentarios tuyos, pero al final del día es casi como, oye, al final del día estás haciendo un curso gratuito que vale una pasta, y para que después, por lo que hayas dicho tú, que tiene algo que tiene bastante lógica, te vayan a decir que esto es no inclusivo o algo así, o sea, es casi como que, ¿dónde está la lógica de la crítica, ¿Qué no? crees que sí? La comunidad del sordo se me echó encima, totalmente. ¿De No verdad? hay un sordo que apoye el proyecto. ¿Por qué? Porque me están diciendo que me estoy apropiando de su cultura y que además la estoy regalando, que les estoy quitando el trabajo a los sordos. La verdad es que Pero estás ampliando sí, horizontes, estás hasta ayudando a que cualquier persona, como hasta yo, por así decirlo, tenga los conocimientos para algún día, si alguien con que tenga la necesidad de poder tener ese servicio, que yo sepa lo que es el lenguaje de señas mexicanas, pues yo le puedo echar la mano o ayudarle, porque al final del día, eso significa que hasta eso la misma comunidad se está bloqueando en ese estado, que es casi como, nosotros solo podemos ocupar esto, es casi como, wow. O sea, y fíjate que de hate yo sé, o sea, a mí me han llegado antivacunas, me han llegado antiterapianistas, pero, pero ya sabes ese tipo de gente, ¿cómo es entonces? sí, sí, no, sí. Y tiene Perdón, perdón, ya, ya, razón. ya. No es cierto, Y, y, terraplanistas son y geniales. fíjate que sí, eso es lo sorprendente, ¿no? Que se quejan de la discriminación. Un sordo me puso en la publicación. Pero ¿por qué si ustedes pueden aprender inglés, italiano, francés, el idioma que quieran, por qué a fuerza lengua de señas? ¿Y por qué no? ¿No? Entonces, sí me han dicho de todo, no te imaginas la cantidad de mensajes, Oye, pero insultándome, perdón bueno, que te interrumpa, pero eso significa que hasta la gente sorda usa Facebook o usa Twitter. De sí, verdad. sí, sí. Hay Ah, gente culta, sorda, por supuesto, pero, o también. sea, ¿cómo? O sea, escribe, o sea, palabras con letras.
Sí, claro, saben escribir. Algunos pueden emitir algún tipo de palabras, no todos están incomunicados fonológicamente, ¿no? Entonces, algunos sí pueden emitir una serie de palabras. No todos son lo que les conocemos como mudos. Sí, articulan palabras, por supuesto, y emiten sonidos. Ok, Entonces, wow. pero de que también son súper intensos, también. Igual que todos. Señores, Igual que señores, o todos. sea, solo pónganse a pensar un momento, o sea, les está regalando un curso donde, pues, o sea, por 3,000 pesos, digo, sí, por 3,000 pesos te puedes conseguir uno, pagando, obviamente, y ella te está dando totalmente gratuito, o sea, o sea, yo, o sea, no se me hace un poco lógico que te quieras quejar, ya que, pues, al final del día, eso hasta te puede beneficiar a ti algún día. O sea, imagínate, vamos a ser sinceros, ¿qué tanta población mexicana sabe el lenguaje de señas? Un 4% y es mucho. Y eso excluyendo, y eso sin excluir a la gente que realmente lo necesita. Entonces, ahora sí que, señores, es más, se lo voy a poner así, y esto me lo dijo un profesor de mi universidad, sin comunicación seríamos cavernícolas todavía. Es la comunicación, ha sido la evolución de poder unir lazos al final del día. O sea, wow, o sea, neta, me sorprendió lo que me estás diciendo sobre la comunidad. O sea, wow, o sea, yo pensé bueno, yo al contrario, yo se la apoyaría más, o sea, me dejaste volada, en serio. Sí, sí, y de las que he recibido más ataques es con la comunidad de sordos, sin duda. Pero pues bueno, nosotros seguimos fiel ante este proyecto y para las personas que realmente lo necesiten, pues está abierto. Entonces no son 3 clases, son 3 meses y, y bueno, cada módulo es un mes y aquí la situación es que es un nivel básico, o sea, como para que digan, es que tú nos estás quitando el trabajo, pues no, porque el nivel que vamos a ver es básico, hay intermedio y hay avanzado, y esos hasta el momento pues no los tenemos contemplados, entonces la gente que seguramente va a haber personas que estén entusiasmadas en seguir su preparación, pues puede ir a academias de sordos, pero ya están motivados, ya saben qué es, pero si tampoco se ha hecho una campaña de difusión de la lengua de señas porque ellos no quieren, pues cómo la gente se va a enterar para que vayan y vayan a tomar clases con ellos. O sea, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que no me parecen a mí tan congruentes, pero yo Lógica, sigo señores, trabajando. lógica, nada más. Es más, vamos a ponerlo así, sí, sí, yo también no lo vi en el momento. Les está dando hasta oportunidad de trabajo, de que conozcan, o sea, por ejemplo, tú dices, voy a enseñar un nivel básico, perfecto, quiero seguir más adelante, ok, ahora sí ya voy con alguien en el cual, pero ya mínimo ya sé, o sea, no los entiendo, ya hasta me hizo enojar ya. Pues bueno, esa es la situación, pero pues el proyecto, primero Dios, se da el día 29 de septiembre a la 1 de la tarde. Todas las personas que desean entrar, conocer, y pues los vamos a esperar con mucho cariño. Déjame te cuento que va a ser una clase pregrabada. ¿Por qué? Porque va a estar subtitulada en voz, va a estar subtitulada con letras, va a estar ilustrada, todo lo que diga la maestra va a tener ilustraciones, para que las personas que son hipoacúsicas o tienen un nivel de sordera más intenso, pues puedan, que si no entender las señas, si no pueden escuchar, que sí lo puedan leer, y si no lo pueden leer, por lo menos con las imágenes, pueden entender un poquito el contexto. Entonces es un trabajo que ha sido arduo, la verdad es que Demasiado, sí. 1 hora, literalmente 2. 2 horas, en primer lugar vas a grabarte, después vas a tener que montar voz, después vas a tener que montar otro vídeo mencionando en lenguaje de señas un poco, y se enojan. No es cierto. No, es que fíjate que yo, o sea, ya no, mira, fíjate que yo también estoy como tú, ya no quiero tener más enemigos. O sea, antivacunas también, perdónenme. Pero no me perdonen, así están muy mal ustedes. Váyanse al carajo. Igual, el terraplanista, bueno, sí, discúlpeme. Amlovers también, discúlpeme.
comunidad que se enoje del lenguaje de señas que no esté de acuerdo con su curso, perdónenme, pero lógica. No sé, ya me hice enojar. O sea, todo mi entusiasmo que tenía de, o sea, fíjate, estaba aprendiendo también que, o sea, me tenías totalmente así. Y nada más me comentaste y fue así, casi como de, "Uf". Pues es que al final del día, yo siento que también por eso son los tipos de razones que no impulsan este tipo de proyectos. Porque si estás impulsando tú, imagínate, o sea, qué tipo y la respuesta que estás viendo, imagínate la respuesta que van a. No, no, la verdad, no los entiendo, chavos. Oye, por ejemplo, ya solo para darle carpetazo a este asunto, hay, como de tipo, o sea, hay comedia o guiones de drama, o hay cómo entender la comedia o el drama en el lenguaje de señas. Por ejemplo, ¿tú me pudieras contar un chiste con lenguaje de señas y yo te lo podría entender? Bueno, esa es una situación también compleja porque a veces al sordo hay que explicarle mucho contexto. O sea, si yo te digo, más vale pájaro en mano que ciento volando, él va a decir, si yo le explico esa frase, ¿no? En lengua de señas me dice, pájaro volando, 100 pájaros, ¿cómo? Ah, pues es que lo que quiere decir es que más vale tener una sola cosa asegurada que tener muchas y que no sean seguras. O sea, tengo yo que explicarle un contexto amplio para que pueda entender una frase, ¿no? Común. Ahora, un chiste que puede tender a un doble sentido, y normalmente los mexicanos lo hacemos, ¿no? Todavía es más complejo. ¿Cómo le dices, sabes qué? Pues no sé, ¿cómo le explicas un albur? De hecho, o sea, igual, no, fíjate que yo soy alguien que no entiende los albures. O sea, a mí es muy sencillo que me alburen, chavos, o sea, créanme, y no lo hagan, es muy naco, pero, este, pero neta, o sea, a mí me alburean es casi como de, ok, y yo después te preguntaba, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, no me imagino, o sea, supongo que la cara que yo pongo, la cara que igual que puedo poner un sordomudo al momento de que le cuenten un albur, o sea, es casi como de, no entendí. Ajá, ¿de qué? Entonces tendrías que explicar los sinónimos de esa palabra de manera coloquial y después explicarle en qué sentido va ese chiste, esa insinuación. Entonces, pues muy pocos sordos entienden el humor que nosotros entendemos. ¿Y Habría hay que humor explicarle para un contexto. sordos? O hay, bueno, hay humor en el lenguaje de señas, o sea, hay algunos, o sea, Sí, ¿sí? Por ejemplo, sí. Hay chistes, de hecho hay groserías, entonces entre ellos se comunican, ¿no? Pero también los chistes van de acuerdo a su propio contexto. No es lo mismo un chiste en una comunidad de la Sierra de Chiapas a un chiste en la Ciudad de México. O sea, también esos chistes tendrán que ver con en dónde se localicen también, ¿no? a ver, ya Entonces, para darle carpetazo, a ver, ¿nos podrías contar un chiste o decirnos un chiste con ¿qué lenguaje de crees señas? que no conozco chistes en lengua de señas? Solamente veo que sí las hacen, pero no, yo no conozco chistes. Pero ¿qué te parece si el 29 de septiembre podemos decirle a la maestra que nos diga algún chiste en lengua de señas o que nos lo interprete o que lo haga especialmente para tu programa y con mucho gusto que se saque el repertorio para que conozcamos chistes en lengua de señas? Maravilloso. Y para que vean que este espacio es totalmente inclusivo. Y no porque aquí vamos a ocupar el compañero, nada de eso, o sea, no, aquí no. Ok, aquí sí fuimos a la escuela, entonces no, aquí no. Entonces, muy bien, Tabata, pues despide este podcast, pero si nos puedes despedir con un bonito lenguaje de señas. ¿Ah? Gracias por ver um, esta transmisión o este video. Entonces, así, solito, con 3 señas podemos hacerlo. No es necesario una larga explicación, con 3 señas el sordo entiende que estoy dando las gracias por ver el video. Gracias, chicos. Pa. No, pues al contrario, gracias a ti por haber estado, Tabata. En serio, estamos apoyando en tu proyecto. Gracias por aceptar la invitación. En serio, estuviste genial. Gracias.